Estoy en un aprieto y no estoy segura de si debo recuperar a las personas que me dieron por muerta o perdonarlas. Soy una mujer de 28 años y soy dueña de un negocio muy exitoso. Siempre me ha encantado hacer negocios. Desde que era más joven comencé mi primer negocio de cotizaciones cuando tenía 7 años. Ahorré todo el dinero de bolsillo que recibía durante meses y luego abrí un puesto de limonada. Él ya tenía todo planeado para mí incluso antes de que estuviera en primer grado, pero verás, yo soñaba con ser dueño de un negocio. Vi a las mujeres poderosas en la televisión, de las cuales eran pocas, y quería ser una de ellas cuando comencé primer grado. Mis padres nunca estuvieron contentos con mis calificaciones. Yo era bueno en matemáticas y reprobaba todo lo demás. Por otro lado, mi hermano menor fue elogiado, mientras que a mí me dijeron que lo hiciera mejor. Para entonces, estaba vendiendo pulseras y joyas a mis amigos de la escuela junto con mis dos mejores amigos. A medida que pasaban los años, lo único en lo que podía concentrarme eran en mis planes de negocios. Viendo programas de televisión de negocios e ideando formas de ganar dinero, y al final del semestre tendría que responder ante mis padres por las malas calificaciones que tenía. Lo único que aprobaba eran materias de comercio que mi padre me inculcaba constantemente. Tuve una oportunidad que otras chicas asiáticas no tuvieron: el sueño americano. No quería ser médico o ingeniero. Quería ser mi propio jefe, mientras mis compañeros empezaban a salir con chicos y a ir a fiestas que me estaban presentando. Mis amigos y yo, que también queríamos ser dueños de negocios, participamos en una competencia a nivel nacional que nos permitió jugar un juego de inversión que ganamos, y con un premio en metálico de $1,000 comenzamos un negocio de impresión que también fue un éxito. Luego nos expandimos y comenzamos otros pequeños negocios, pero yo todavía era un estudiante promedio, lo que no hizo felices a mis padres asiáticos. Mi padre me gritó cuando le conté cómo había iniciado un negocio con mí. Dinero dijo que podría haber ido a mi fondo universitario. Mi padre realmente quería que yo fuera ingeniero junto con mi hermano menor. Yo ni siquiera era muy cercano a él. Él era. Mis padres citan a Golden Child y yo era la decepción. No me malinterprete. Estaba agradecido con mis padres por todo lo que hicieron por mí, pero realmente estaban jugando con el estereotipo sobre los asiáticos y yo no lo tenía. Cuando tenía 17 años y estaba en mi último año y ganaba mucho de dinero con mi negocio en línea, planeaba usar el dinero que estaba ahorrando para volver a ponerlo en mi negocio. Mis calificaciones no eran tan buenas para la universidad, pero pensé que haría algún tipo de cursos cortos. Desafortunadamente, no les había dicho exactamente eso a mis padres. Asumieron que iba a seguir su plan. No era culpa mía que no me hubieran escuchado desde que era joven. De todos modos, la universidad estaba empezando a enviar cartas de aceptación y mis padres seguían preguntándome sobre ellos. Algunos compañeros ya lo habían hecho. Me aceptaron en las universidades y algunas de ellas incluso eran a Ivy League porque estaba demasiado ocupado trabajando. Mi padre me llamó abajo y cuando fui allí se puso furioso al ver que no había enviado ninguna de las solicitudes y me dijeron que llenara. Iba a ser pobre. Al menos mi hermano era mejor en la escuela que yo. Dije que mi negocio era exitoso, pero luego dijo que habían tomado la decisión de que yo regresaría a nuestro país. Ellos moverían los hilos y me metieron en un curso de ingeniería en alguna universidad. En casa me defendí y me negué a volver entonces, y él me dijo que saliera de su casa si quería actuar como un adulto, porque en nuestra cultura hay una regla tácita que tus padres imponen todo. Decisiones por ti, y si vas y contra uno importante como este serás completamente exiliado por tu familia. Así que elegí lo que me hacía feliz y él me dijo que me fuera mientras hacía las maletas. Hablé con mi hermano por última vez. Perderme así no quería irme, tenía miedo, pero una gran parte de mí habría muerto si me hubiera quedado ahí. Ella me dijo que ya había elegido, así que salí de casa llorando. Lo único que tenía eran la ropa y mis computadoras portátiles. No era como si pudiera retirar todo el dinero que tenía, había formalidades legales y todo eso. La batería de mi teléfono terminó muriendo y no tenía dónde dormir, así que entonces fui y dormí en el estacionamiento de Walmart, que fue donde estuve durante 2 días mientras buscaba un lugar para quedarme. La mayoría de la gente no quería alquilarme debido a mi edad y mi presupuesto. Todo estaba ligado al negocio que yo no podía liquidar. Justo cuando pensaba que había perdido la esperanza, uno de mis amigos con quienes había estado en el negocio me consiguió un lugar donde quedarme.
No estaba en un vecindario muy agradable y las condiciones de vida eran deficientes y no eran las que yo era. Solía hacerlo, pero era mucho mejor que dormir en el estacionamiento de Walmart. El lugar también usaba una conexión de acceso telefónico, lo que me dificultaba administrar mi negocio. Decir que luché y tuve problemas sería quedarse corto durante meses. Trabajé solo. Hasta los huesos trabajando en trabajos como repartir folletos y ser camarera y luego, por la noche, cuando llegaba a casa cansado, me quedaba despierto durante horas investigando e implementando estas estrategias. Aprendí sobre mi negocio, que por cierto estaba en constante crecimiento. Sobreviví con fideos ramen, bebidas energéticas y cápsulas de café de imitación. Tampoco pude soportar la primera hasta el día de hoy y fue todo prueba y error. Cuando gané, fue bueno para mí, pero cuando perdí lo pagaría caro. Hubo tantas veces que pensé en volver. Estaba decidido a demostrarle que sabes lo que tendré éxito y finalmente, después de luchar algunos enfrentamientos peligrosos tuve éxito. No lo podía creer cuando comencé a ver un crecimiento exponencial en mi negocio. Finalmente pude permitirme un buen apartamento en una zona segura. Durante mucho tiempo había estado durmiendo con un cuchillo debajo de la almohada después de un par de intentos de robo, pero ahora estoy a salvo después de un tiempo. Mi negocio valía mucho dinero debido a su potencial de ganancias, pero tenía la vista puesta en otra cosa. Ahorré todas las ganancias y luego invertí mi dinero en otro negocio que exploté a pesar de que no era inteligente en las materias de la escuela secundaria. Mi inteligencia cuando se trata de temas relacionados con los negocios no se parece a ninguna otra. Asumo riesgos después de una investigación exhaustiva y siempre confío en mis instintos. Muchos pensaron que la empresa que estaba comprando no sería nada. Ya estaba fallando y no solo eso, sino que tampoco me tomaban en serio. Era una chica muy joven de ascendencia asiática en el mundo de los negocios que estaba predominantemente lleno de un grupo demográfico en particular, pero estaba acostumbrada a luchar por lo que quería y puse mi sangre en sudor y lágrimas en la empresa. En 3 años estaba ganando mucho dinero. Tenía más de 60 empleados y la mayoría de ellos eran mujeres y estaba causando sensación en la industria empresarial. Las personas que antes habían negado mis oportunidades ahora eran las que intentaban conseguirme invertir en sus empresas, pero no dejé que eso me afectara porque mi empresa solo estaba creciendo. Contraté personas por su potencial y capacidad de esforzarse y rara vez por sus años de experiencia. Por supuesto, retribuí. Quería chicas jóvenes que no podían permitirse el lujo de iniciar su propio negocio o no sabían cómo conseguir un trampolín. Mi nuevo programa de tutoría llamó la atención de las noticias locales, que también se estaban volviendo digitales. Se realizó un breve documental sobre mí y la fundación, donde me etiquetaron como uno de las mujeres de negocios más competitivas a las que prestar atención. Finalmente había hecho lo que mi padre pensó que nunca haría. Lo logré. Dejé mi propia huella en el mundo que él no borraría al principio. Pensé en volver a casa tantas veces, pero tenía razón. Si había algo que obtuve de mi padre, supongo que fue mi terquedad. Ni siquiera una vez los había buscado después de que mi negocio explotó. Salí de la ciudad donde compré mi propia casa. Nunca los vi. No sabía si alguna vez permanecieron en Estados Unidos después de todos esos años o si siquiera estaban vivos, pero mantuve y todavía mantengo la amargura por la forma en que me echaron como si no fuera nada, así que puedes imaginar mi sorpresa cuando hace un tiempo mi padre me contactó. Sobre mi familia dejé que la gente asumiera lo que querían. Pensé que era una mentira o alguna broma porque mi padre había dejado en claro que había terminado conmigo. Esto fue hace una década, pero luego ella dijo que me estaba llamando por un nombre diferente. El nombre no estaba en mi certificado de nacimiento, era mi nombre cultural, ni siquiera mucha gente lo sabía. Habló y no respondió por un tiempo. Me dijo que me había visto en un vídeo y se volvió viral en las redes sociales. Fue el vídeo que tomé con la revista local. Me dijo que cuando lo vio se sintió muy orgulloso. Debía su hija hacerlo. Le dije nunca más me llames. Luego colgué. No quería verlo ni hablar con él nuevamente. Traté de mantener la calma después de esa llamada, pero me abrió viejas heridas. Entonces, para empeorar las cosas, lo hizo. No dejaba de llamarme o intentar comunicarse conmigo.
Había cartas, había correos electrónicos, todo lo que me envió lo dejé sin leer. No solo eso, sino que mi madre también intentó llamarme y luego de alguna manera él incluso entró en mi oficina y yo estaba parada cara a cara con él. Esto fue hace solo unos días, pero parece que hace un minuto. Había envejecido mucho y no se veía muy bien ahora. Estaba delgado, luciendo frágil en una sombra de sí mismo donde antes estaba orgulloso. Parecía muy inseguro de sí mismo. Este no podía ser el hombre que me echó cuando era solo una niña, ya que él ahora estaba aquí. Decidí darle la oportunidad de hablar. No me importaba lo que él diría, pero tal vez entonces me dejaría en paz. Dijo que las cosas no van bien en la familia después de que mi hermano se graduó. Ingresó a una universidad muy prestigiosa, pero cuando cumplió 19 años dejó embarazada a su ahora exnovia. Terminó teniendo que abandonar la escuela por las calificaciones que estaban malo y tuvo que trabajar en un trabajo normal. Ya no está con la madre del niño, pero tiene que pagar una considerable manutención de la cual apenas gana dinero. Tiene un problema con la bebida, todavía se queda en casa y tiene problemas para mantener su empleo durante un largo periodo de tiempo. Mi padre fue despedido recientemente porque su empresa sufrió una gran pérdida debido a la ola de COVID. Mi madre no tiene experiencia laboral, pero ha estado haciendo trabajos pequeños y como la economía es frágil, viven de los estipendios del gobierno y él me dijo que siente avergonzado de que no pueda mantener a su familia. Tal vez debería haber sentido algo, pero en ese momento no sentí nada en absoluto. Lo que sentí fue la ira que he estado reprimiendo durante los últimos años por el trauma que Cari tuvo durante mi vida. Relaciones que me hacían incapaz de confiar en nadie, y sin embargo, él estaba esperando que le llenara de simpatía cuando dije que no me contuve. No lo hice, seguí y seguí. Y me echaron sin nada. Le conté de cómo tenía que trabajar en bares donde hombres groseros se me acercaban y me tocaban inapropiadamente para tener un lugar donde quedarme. Le conté de la enfermedad física y mental que padecía ellos y cómo ya no podía ser un niño cuando tenía 17 años. Todas las veces que mi hermano me llamó estúpido y dijo que sabía más que yo, aunque era más joven, me iba a dormir llorando. Mi familia nunca fue mi mayor apoyo, ni siquiera un pariente extendí la mano o me ayudó y me encontré con silencio o insultos. Se lo derramé y él simplemente se sentó allí y lo tomó todo. Dijo que cometió un error y que debería haberme apoyado, pero que quería un futuro seguro para mí. Se crió en una época diferente, en un país diferente, donde no se animaba a los jóvenes a descuidar la educación, pero ahora había visto el error de sus caminos y necesitaba perdón. Le dije la verdad. No puedo hacerlo en este momento, pero ese no era lo único que quería de mí. Me pidió que le diera un trabajo en mi empresa y no solo en un trabajo, dijo que quería un trabajo bien remunerado para poder cuidar de la familia y tener una vida mejor. Esto es lo que mi padre no tiene. Experiencia en mi campo e incluso si le diera un trabajo, tendría que ser de nivel inicial, no del puesto alto que solía tener en su otra empresa, y también está el tema del nepotismo. Lo siento si no me apresuro a ser acusado de eso. Se sentó en mi oficina rompiendo lágrimas por lo que me pareció mucho tiempo. Le dije que se fuera. Bueno, se fue, pero me dijo que lo pensara y no puedo olvidar la mirada en sus ojos cuando se fue. Solo habló una vez. Persona sobre esto, mi amiga que me ayudó hace tantos años, incluso ella no sabe qué debo hacer, pero de cualquier manera dice que mi decisión es mía y que no les debo nada, así que mi mente está dividida en esto. Por un lado, cualquier cosa podría haberlo hecho. Me pasó esa noche. Me alegré de que no pasara nada cuando pasé las noches en el frío estacionamiento de Walmart. Nunca lo olvidaré. También tengo cicatrices que prueban dónde he estado. No puedo olvidar las noches en las que lloré hasta quedarme dormido o cómo me sentí cuando vi a otros niños con sus padres. Han pasado más de 10 años y ellos nunca estuvieron allí. Sobreviví gracias a la amabilidad de extraños. Por otro lado, la economía es pobre y ellos están luchando. Ellos, pero mis padres ahora son mayores y fueron criados en una época diferente, pero no puedo conciliar la lástima que siento por ellos con lo asustada que estaba cuando era una niña sola en el gran mundo malo, así que todo esto para preguntar. ¿Qué harías? ¿Qué hago en mi situación? Estoy perdiendo el sueño por esto y agradecería cualquier información externa sobre toda esta situación en caso de que le dé a mi papá un trabajo en mi empresa o hay alguna alternativa en la que no haya pensado. Avance.